Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el segundo ejemplo sobre una unión. En este caso, vamos a ver una unión mediante una brida. Bueno, mediante una cubierta de bridas. Tenemos un tirante de 12 por 16 centímetros, como lo podemos ver en la parte central de esta figura. Debe transmitir un esfuerzo total, una carga total de 9.600 kilogramos. Y lo que se nos pide es determinar la unión para este tirante con bridas de acero F22. Vamos a tener en cuenta que la madera es latifoliada, por lo tanto tiene unos datos en esfuerzo admisible con este tipo de uniones de 85 kilogramos por centímetro cuadrado y tiene un parámetro para el perno de 380 kilogramos por centímetro cuadrado. La brida, eso es para el caso de la madera. Ahora para el caso de la brida tiene un esfuerzo admisible de 1.375 kilogramos por centímetro cuadrado y un esfuerzo admisible de aplastamiento de 2.052 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, sin más, vamos a ir desarrollando nuestro problema. Vamos con cada uno de los pasos. Paso número 1, vamos a calcular el diámetro de los bulones, cuál sería el diámetro del agujero y una comprobación. Esto ya lo habíamos trabajado una clase anterior con respecto a otro problema. Vamos primero con el diámetro del perno. Para esto requerimos el esfuerzo admisible, estamos hablando de la madera, cuál va a ser el ancho de la madera y cuál va a ser su parámetro. Bueno, vamos primero con ese punto. Pero representaría más que todo el peralte. Tenemos 12 centímetros en el caso del canto de la madera, tenemos un esfuerzo admisible de 85 y un parámetro de 380. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras operaciones? Vamos a cambiar un poquito de color de nuestro puntero. Quedarían como 85 kilogramos por centímetro cuadrado. A esto lo vamos a multiplicar por 12 centímetros y lo vamos a estar dividiendo entre el parámetro que son 380 kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos la operación conducente, 85 por 12 entre 380 y tendríamos un diámetro aproximado de 2.684 centímetros. Al redondearlo, pues siempre es importante redondearlo a un valor donde solo tengamos un decimal. Sería 2.7 milímetros. Sería entonces un diámetro de perno de 2.7 centímetros. En el caso para el diámetro del agujero, 2.7 centímetros, le sumamos un milímetro más, es decir, 0.1 centímetros, y tendríamos entonces un valor total del diámetro del agujero de 2.8 centímetros. Teniendo en cuenta ya estos dos datos, nosotros ya podemos calcular fácilmente el esfuerzo del tirante. Para el esfuerzo del tirante, esa es la comprobación que tenemos que tener. Recuerden que lo máximo que puede soportar la madera son 85 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos con la carga, son 9.600 kilogramos que tenemos en la carga bajo tracción. Tenemos un peralte de 12, un ancho de 16 centímetros, menos el diámetro del perno, que ya dijimos que va a ser 2.7 centímetros. Aquí todos estos datos inferiores son centímetros, entonces el resultado va a quedar en centímetros cuadrados. Hacemos la operación 9.600 entre 12, que multiplica a 16 menos 2.7. Recomendación, jóvenes, apliquen todos los paréntesis como aparecen acá para poder desarrollar bien nuestro problema y nos quedaría un esfuerzo en el tirante de 60.150 kilogramos por centímetro cuadrado. Con lo cual, recuerden que nuestra madera soporta en total un valor de 85 kilogramos por centímetro cuadrado y nosotros nada más lo vamos a trabajar a 60, por lo cual podemos definir que este cálculo está bien. Bueno, si no tenemos ninguna duda hasta acá, ya tenemos datos importantes. Diámetro del perno 2.7, diámetro del agujero 2.8 y ya se encuentra comprobado. Vamos nosotros con nuestro siguiente paso. Vamos con las cargas máximas para el tirante. Este es importante. Vamos a denotar cuáles son las cargas máximas del tirante. Buscamos que nuestro tirante trabaje al mínimo.
En este caso vamos con la parte del aplastamiento que va a tener el tirante debido a la brida que le vamos a colocar. Esfuerzo admisible máximo en la madera, 85 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicado por el peralte que tiene nuestro tirante, que son 12 centímetros, y el diámetro del perno, 2.7 centímetros. En el caso, los centímetros con el centímetro cuadrado se va y nos va a quedar nada más en factor de carga. 85 por 12 por 2.7, estamos hablando de un total de carga de 2.754 kilogramos. Para el caso de la carga máxima en tensión, la carga máxima en tensión, vamos a ver qué es el parámetro, 380 kilogramos por centímetro cuadrado, con el diámetro del perno, pero esto elevado al cuadrado. Entonces hacemos la operación, igual en el mismo sentido, se van a ir las unidades de centímetros, 380 por 2.7 al cuadrado, y tenemos un valor nominal de 2.770.2, repito, 2.770.2 kilogramos. Ahí está. Se dan cuenta, son dos valores muy similares que tenemos entre estas dos opciones. Esos datos nos van a servir en un momento más adelante. Bueno, vamos a atender ahora a un punto fundamental dentro de nuestro problema ya dado, que es en este caso la sección transversal. Para poder determinar nosotros la sección transversal neta de nuestra cubierta, para los que tengan dudas, estamos hablando de esta parte de la cubierta, esta sección transversal. Si nosotros no la calculamos, lo que va a pasar es que aunque el tirante esté firme, este elemento, si nosotros no calculamos bien esta sección transversal de esta parte, lo que va a hacer es romperse precisamente por la acción de las cargas, por ejemplo, con algún movimiento o con alguna sobretensión. Entonces, para evitar eso, pues vamos a calcular cuánto es la sección transversal neta, 1.5 el valor de la carga que vamos a tener, que son 9.600 kilogramos, divididos entre el valor, entre dos veces el esfuerzo admisible de la brida. Vamos a regresar por aquí en unos datos, que es de 1.375 kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos la operación, kilogramos y kilogramos se van. Como ya se pueden ustedes dar cuenta, nos va a quedar el resultado en centímetros cuadrados. El resultado nos quedan 5.236 centímetros cuadrados. Bueno, ya tenemos las secciones, toda la sección, toda esta área debe ser de por lo menos 5.236 centímetros cuadrados. Pero pues vamos a buscar cuál es el espesor necesario. Para esto pues lo vamos a dividir entre el ancho de este tirante. Tenemos una sección neta de 5.236 centímetros cuadrados y lo dividimos entre el ancho. Recuerden que los tirantes tienen un peralte de 12 y ancho de 16. Hacemos la división entre 16 y nos dice 0.327 y estamos hablando de centímetros, porque el centímetro cuadrado con el centímetro se elimina y ya tenemos el valor. Este dato lo convertimos a milímetros, incluso lo podemos redondear a 3.3 milímetros. En la parte de abajo de esta diapositiva he colocado una tabla donde nos indica qué tipo de formato tenemos. Existen placas de 1 metro con 22. Cuando dice formato de 4x8 significa que por 4 de largo tenemos el 8, es decir, el doble de un lado con respecto a 1. Este dato viene en metros y este viene en metros. Son placas de 1.22 por 2.44. Podemos hacer el corte fácilmente de las bridas que requerimos, de las cubiertas que vamos a requerir. En este caso requerimos por lo menos una cubierta de al menos 3.3 milímetros. En este caso, ¿cuál vamos a escoger? La que cumpla con este espesor. ¿Y cuál es? Es la de 4.5 milímetros. Esa es la que cumple debido al espesor deseado. Entonces, ¿qué espesor voy a tener? 4.5 milímetros, o lo que sería en centímetros, porque es como lo voy a requerir, 0.45 centímetros. Repito, son 4.5 milímetros, es decir, 4.45 centímetros. Vamos ahora con el ancho de la cubierta. Si bien
habíamos nosotros pensado un ancho de 16 centímetros. Muchas veces, como lo hemos visto en una imagen, una cubierta no necesariamente debe cumplir todo el ancho. Es importante, pero no es obligatorio. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría realmente el ancho de la cubierta o de la brida, como lo quieran entender. La sección neta que tenemos, 5.236 centímetros cuadrados, más el diámetro del agujero, que habíamos dicho que era 2.8, por el valor del espesor, 0.45. Ambos datos están en centímetros para que sigamos teniendo centímetros cuadrados y lo dividamos entre el espesor. Eso nos permite a nosotros también comprobar que va a aguantar la acción de los pernos. Entonces, ¿cuánto quedaría en el ancho de nuestra cubierta? Repito, 5.236 centímetros cuadrados, que es la sección neta de la cubierta, más el producto del diámetro del agujero por el espesor de la placa, de la cubierta, entre el espesor de la cubierta. Todo ese dato debe trabajarse en centímetros. Si nos da 14.43 centímetros. Estamos hablando de por lo menos una cubierta de 14.5 centímetros. Podemos tener una cubierta de 16, sin embargo, es depreciable, solo vamos a gastar más material y por ende más dinero. Con una cubierta de 14.5 centímetros se trabaja perfectamente este material. Entonces, vamos a hacer una retrospectiva. ¿Qué datos ya tenemos? Los datos que vamos a ir trabajando son el diámetro del perno, 2.8, diámetro del agujero, 2.7. Los vamos a ir marcando aquí como datos como importantes. Estos son de cálculo. Espesor de la placa, 4.5 milímetros o 0.45 centímetros. Ancho de la placa, de las placas, 45.2 centímetros. Ahí está. Bueno, vamos ahora con las cargas máximas que van a soportar tanto las bridas como las bridas. Ya lo habíamos hecho antes con la madera, pero ahora vamos con la brida. Vamos número 1 con 1.25 del aplastamiento del tirante. Aquí es una E, disculpe. 1.25 del esfuerzo de aplastamiento que tiene el tirante. ¿Cuánto tiene de esfuerzo de aplastamiento? 2.754. 1.25 por 2.754 kilogramos por centímetro cuadrado. Me van a decir, ¿por qué 2.25? Porque las cubiertas incrementan por lo menos en un 25% el soporte de cualquier tipo de estructura. En este caso, hablando de madera. Entonces, nos quedaría un valor de carga máxima para la brida para el bulón de 3.442.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, no le va, es una carga bastante importante. Vamos ahora con la carga máxima por aplastamiento. Recordemos, estamos en la brida. ¿Por qué se colocan casi en todas estas operaciones dos? No es por factores de resistencia, sino porque hablamos de dos cubiertas, una a cada lado. Bueno, una superior o una inferior. El esfuerzo de aplastamiento en la brida, cuando hablamos nosotros del esfuerzo de aplastamiento en la brida, es un valor que nosotros ya tendríamos antes de nuestro dato. Si regresamos a nuestros datos, dice esfuerzo admisible de la viga, 2052, es el dato que vamos a volver a ocupar. 2052 kilogramos por centímetro cuadrado. A este dato lo vamos a multiplicar por el espesor que teníamos, 0.45 centímetros, y por el diámetro del perno, 2.7 centímetros. Con lo cual, centímetros con centímetros al cuadrado se elimina, y como ya se pudieron dar cuenta, nos van a quedar el resultado en kilogramos. Hacemos la operación, esos cuatro productos, desde el 2 hasta el 2.7, y nos quedaría un valor total, de 4.986.36 kilogramos. Aquí, igual acá, eso va a quedar en kilogramos. Disculpen, aquí el resultado que tenemos nos va a quedar también en kilogramos. Serían los valores de las cargas máximas que vamos a tener. Ok. Estos nuevamente no son datos que nos vayan a servir para el diseño, pero nos van a servir en el siguiente paso. ¿Y para qué nos sirven? Para
número de bulones o pernos. Ya casi estamos al final de este tema, así que vayamos avanzando. Dentro de estos dos datos, tenemos dos datos representativos. Vamos a escoger el valor menor, que en este caso son los 3,442.5, y con eso vamos a calcular el número de bulones. La carga es de 9,600 kilogramos y lo vamos a dividir, como ya dije, en 3,442 kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos la división correspondiente y nos quedaría un valor de 2,788, hablando de bulones o pernos, como lo quieran ver. Pero ya lo platicamos en la anterior clase, aquí no es redondear, sino llevar el resultado al siguiente entero. Entonces, ¿cuántos bulones o pernos ocuparíamos? 3 bulones. Este valor, cuando dicen de 3, se van a ocupar 3 por cada lado del tirante. Por cada lado del tirante. 3 de un lado y 3 del otro. Para que quede un poquito más claro, vamos a regresar a la imagen que tenemos. Vamos a colocar un perno, 2 pernos, 3 pernos. Eso de un lado y 3 del otro. 1, 2 y 3. Serían en total 3 pernos a tener en cuenta, pero por cada lado. No es en total, sino en cada lado los que vamos a tener. Ok. Ya tenemos entonces el total, que serían 6 bulones en total, 3 por cada lado del tirante. Entonces, total, 6 bulones o pernos. ¿Qué separación vamos a tener? Este es un cálculo que ya habíamos hecho con anterioridad. 7 veces el diámetro del perno, 7 por 2,7. 7 por 2,7 según la normativa existente. Estamos hablando de 18,9 centímetros. Lo podemos redondear un poquito debido al valor que tenemos y lo redondeamos a 19 centímetros. Bueno, jóvenes, y ya para terminar, pues vamos con la parte de la unión. Hay que entender que aquí tenemos dos cubiertas propiamente. Vamos a tener en cuenta que vamos a tener 3 bulones, como ya se los comenté, en ambos lados. Lo voy a marcar por acá. Un bulón, 2 bulones, o lo quieren ver como pernos, y 3. Bueno, aquí se me están pasando algunos. Ahí está. Estos 3 van a funcionar en ambos lados de la chapa. Los voy a acomodar de buena manera. Nuevamente, a ver, uno acá, otro acá y otro acá. Lo mismo va a pasar en ambos lados. Hay que tener en cuenta que entonces la separación deberá tomarse en cuenta de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Vamos con el número de bulones entonces. Lo vamos a hacer por cubierta. Este dato lo vamos a sacar por cubierta. ¿Cuántos bulones o pernos tenemos por cubierta? Son 3. Entonces serían 3 más 1, 4 por la separación 19 centímetros. 4 por 19 centímetros. Tendríamos un total de 76 centímetros por cada cubierta, pero como tenemos 2 cubiertas, los multiplicamos por 76 centímetros, sería un total de 152 centímetros. Entonces, vamos a rezar un poquito en nuestras diapositivas para que nosotros nos podamos dar cuenta. Aquí tenemos nosotros un perno, otro perno, ahí está, nuestro tercer perno. La separación entre cada perno y canto son 19 centímetros. Entre cada perno y canto tenemos una separación de 19 centímetros, como lo podemos darnos cuenta, tanto de una parte de la cubierta como la segunda parte de la cubierta. Entonces,
las separaciones en ambos lados iguales. Tengamos en cuenta que las cubiertas van a ser de F22 con un espesor de 4.5 milímetros. El ancho preestablecido, un ancho de 14.5 centímetros, como ya lo habíamos determinado en unos pasos anteriores. Vamos a verlo por acá. Aquí está, 14.5 centímetros. Los bulones serán o pernos van a ser de 2.7 centímetros. Ahí está. Cada uno de estos pernos que estamos aquí trazando van a ser de un diámetro de 2.7 centímetros con un diámetro en el agujero u orificio de 2.8 centímetros. En total, son 76 centímetros por cada lado, es decir, 152 centímetros de la unión total. Bueno, jóvenes, sin más por el momento, les envío un cordial saludo y espero que este problema haya quedado completamente entendido. Que tengan un excelente día.